Bienvenidos a Gracia TV y a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Estamos refiriéndonos en nuestros devocionales actuales a que tenemos que declarar el favor. Hablemos constantemente favor divino. Hablamos respecto a la grandiosa gracia de Dios. Hemos descubierto que los labios del justo hablan gracia y favor. Debemos llenar nuestra boca con cosas buenas. La buena noticia, el Evangelio es la buena noticia. ¿Es la buena noticia de qué? Es la buena noticia respecto a que la mala noticia es equivocada. La buena noticia es que la mala noticia es errada. Usted no es condenado. Usted no está bajo ninguna maldición generacional. Usted no es un perdedor, sino que en Cristo usted posee el favor divino porque ha sido declarado justo. Usted no es malo. Usted es un justo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la mala noticia que el diablo le trata de hacer creer es falsa. Esa es la buena noticia. Justamente porque hemos sido hechos justos, consideraremos cómo Dios aplicó este principio, porque Él es un Dios de fe. ¿Cómo aplicó este principio? Vayamos simplemente a Hebreos capítulo 6 y leo a partir del versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, versículo 14, diciendo, esto quiere decir que Dios habló, que lo expresó, que lo declaró, lo confesó, lo expresó. Aquí vemos el versículo 14, que Dios habla directamente. ¿Qué es lo que dijo? Él dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios mismo aplicó el favor. Dios mismo, que es un Dios de justicia y de favor, expresó sobre la vida de Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios lo habló, lo declaró sobre Abraham. Dios habla a favor sobre nosotros los seres humanos. Dios habla gracias sobre nosotros los seres humanos. Por lo tanto, hablemos también sobre nuestra vida, gracia y favor. Lo que Dios mismo aquí dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, esto puede llegar a ser su propia confesión. Usted puede decir hoy, gracias Dios, yo soy bendecido por ti, yo soy poderosamente multiplicado por ti y por medio de tu favor. Aquello que Dios dijo y declaró debería ser también nuestra confesión. Dios habló y fue hecho. ¿Qué dijo Dios? Dios no dijo respecto de Abraham que era un fracasado, que era un injusto, no dijo estas cosas, sino que declaró que llegó a ser justo porque creyó y lo que es la consecuencia y el fruto de la justicia. El favor que Abraham cosechó fue abundante bendición y poderosa multiplicación. Declaremos nosotros también estas verdades. Este es un buen consejo para usted. Con estas palabras, usted puede expresar una buena confesión. Es algo que puede declarar constantemente. Yo soy abundantemente bendecido. Seré poderosamente multiplicado. Mis bienes serán poderosamente multiplicados por mi Señor, porque el favor de Dios está sobre mi vida por medio de la justicia en Cristo Jesús. Amén y amén. Les deseo un día fantástico en el cual usted proclamará preciosas confesiones de favor. Permita que el Espíritu Santo le ayude y guíe al respecto a lo que debe proclamar y confesar. Escuche a su corazón, esto es, a su espíritu, y el Señor le mostrará lo que puede expresar y declarar a causa de su favor. Amén y amén. Hasta el próximo encuentro. Bienvenido a Gracia TV y a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Durante el último devocional hemos hecho un gran descubrimiento. Consideramos Hebreos capítulo 6. Hemos contemplado el versículo 14. Hemos descubierto que lo que Dios expresó y declaró sobre nuestro padre Abraham, también nosotros podemos expresarlo y declararlo diariamente. Justamente, declarar el favor divino
bueno sobre nuestra vida. Dios dijo en Hebreos capítulo 6, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esto es lo que Dios le dijo a Abraham. ¿No es esto puro favor? ¿No es expresada aquí la gracia de Dios sobre la vida de Abraham? ¡Qué descubrimiento maravilloso! Dios mismo aplica este principio. Dios expresa su favor sobre nosotros, sus hijos. Ahora vemos cuán dependientes somos de su favor. Nosotros nunca, jamás debemos decir que hemos logrado las cosas por nuestras propias capacidades, por nuestras relaciones, por nuestros contactos. Nosotros no deberíamos decir eso jamás. Siempre tendríamos que decir que hemos recibido las cosas por causa del favor de Dios, porque Él dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, un poco antes Dios afirmaba que quería multiplicar poderosamente, quería bendecir abundantemente a Israel, quería multiplicar sus ovejas, su oro. Les decía que quería bendecirlos abundantemente. Aquí está hablando justamente de la bendición que le fue impartida más tarde a Abraham, y luego Dios es bien directo en el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Comprende? El Señor nos advierte, nunca digas con tus propias palabras que tu propia fuerza y tus propias capacidades fueron la causa por las que has recibido bendición. No lo hagamos porque entonces deja de ser favor de Dios. El favor de Dios no depende de nuestra propia fuerza. El favor de Dios no depende de nuestra propia fortaleza. Pablo dijo que cuando era débil, entonces era fuerte. Cuando nosotros como seres humanos somos débiles, entonces Cristo se manifiesta en nosotros. Sobre todo, el favor de Dios se manifiesta en nuestra vida. Justamente cuando no podemos hacer más nada en nuestra propia fuerza, cuando tenemos pocos medios para poder hacer algo, entonces su favor se hace presente y Dios mueve las cosas. Aleluya. ¿No es impresionante? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que Dios, su favor y su gracia nos han proporcionado esta riqueza, esta bendición. De esa manera tenemos que hablar, nunca sostener que lo hemos logrado por nosotros mismos, sino que lo hemos recibido del Señor. Por esta razón, hable favor. Así se denomina esta serie de devocionales, habla favor. La Biblia nos muestra esto directamente y nos desafía a no hablar de nuestra propia fuerza y viveza, sino a hablar de su favor. ¿Comprende usted este principio? No deberíamos hablar de nuestra fuerza y capacidad, sino que deberíamos hablar de su favor. Hable usted favor, hable y exprese favor sobre su vida, sobre la vida de sus amados. Le deseo un día muy favorecido y fantástico. Declare el favor de Dios. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a Gracia TV y a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Continuamos con el tema de esta serie de devocionales. Habla favor. Hable favor sobre su vida y sobre la vida de sus amados. Hoy nos preguntamos, ¿por qué parece a veces que otras personas son más favorecidas que, por ejemplo, yo? Quizás usted también lo sintió de esa manera y pensó, bueno, sobre otras personas hay mucho favor y gracia, pero yo veo todavía muy poco en mi vida. ¿Cuál puede ser la causa? En primer lugar, no tenga pensamientos equivocados sobre este tema. Contemple su propia vida y observe las pequeñas cosas. Observe cómo el Señor reiteradamente le favorece, porque comienzan las pequeñas cosas. Si miramos las pequeñas cosas y vemos que Dios una y otra vez nos concedió gracia, entonces vemos en las cosas pequeñas la fidelidad de Dios.
y quien es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Quiero compartir otro aspecto con usted. Salmo 45, versículo 2. Nosotros deberíamos hablar del favor. Favor debería estar en nuestra boca. Exprese el favor de Dios sobre su vida. Tenga en cuenta este principio, cómo se hizo real y, por decirlo así, humanizó en Jesús. Salmo 45, versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Comprendemos entonces cómo esto se personalizó en Jesucristo y cómo nosotros estamos incluidos en esta bendición en Jesucristo. La primera cosa que vemos aquí es que cuando Dios lo contempla a usted, lo ve como hermoso, porque ve hermoso a Jesús. Entonces, cuando nos contempla a nosotros, entonces nos ve en Cristo, nos ve en Jesús. Dios dijo, hermoso de los hijos de los hombres. Estaba mirando a Jesús. Cuando Dios ve hermoso a Jesús, entonces también lo ve a usted como hermoso, porque para él Jesús es hermoso. Entonces también cuando Dios nos mira, entonces nos ve en Cristo, nos ve en Jesús. Por eso Dios también dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. En primer término, está contemplando a Jesús en nuestra vida. En el caso de cada persona en que Dios encuentra a Jesús, expresa el testimonio, eres hermoso. Luego sigue diciendo el Señor, la gracia se derramó en tus labios. Las palabras de Jesús estaban llenas de gracia. Palabras de gracia y favor fluían constantemente de su boca, y eso asombraba a la gente. El Señor dice, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Cuando comenzamos a expresar, a confesar y proclamar con palabras el favor que ya tenemos en Cristo, entonces experimentaremos más y más la bendición de Dios. Evidentemente sucede que ciertas personas tienen una revelación más profunda respecto a quienes son en Cristo, y eso es lo que hablan y expresan. Por esa razón el favor viene sobre sus vidas y los satura. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Tomemos esto como ejemplo. ¿Por qué parece que otros son más bendecidos y favorecidos? Favor debería estar en los labios de los bendecidos y de los justos. De la misma manera que lo observamos en Jesús, la bendición divina se hace realidad y se manifiesta. Le deseo un día en el que usted comienza a expresar con palabras el favor de Dios. El primer favor es, yo estoy en Cristo Jesús, yo estoy en Jesús, y ese es el mayor favor. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Tenga un día bendecido. Hasta el próximo encuentro. Bienvenido a Gracia TV y a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Durante el último devocional hemos considerado, en base al Salmo 45, versículo 2, ¿por qué razón parece a veces que algunas personas son más bendecidas que otras? Allí vemos claramente que la gracia de Dios está en la boca, en los labios de los justos. Dice allí que por ello Dios te ha bendecido. Un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nos podemos apropiar del mismo. Hable constantemente gracia, tenga constantemente favor sobre sus labios, exprese con sus palabras gracia y favor, y la bendición de Dios se hará realidad en su vida. En Gálatas capítulo 2, versículo 21, encontramos algo muy importante. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Esto dice Pablo aquí. ¿Podemos desechar la gracia de Dios? ¿Podemos, por ejemplo, anular la gracia de Dios
Dios o declararla inoperante en nuestra vida? ¿Podemos incluso rechazar la gracia de Dios de manera que la desactivamos en nuestra vida? La respuesta es afirmativa, porque Pablo dice: no desecho la gracia de Dios. Otra traducción dice: no anulo la gracia de Dios. Se trata de desestimar, anular, invalidar, neutralizar la eficacia de la gracia, porque la palabra griega aquí es atseteo. Esta palabra significa justamente desestimar, declarar inválido, anular. Es cercana a la palabra ateos, la cual es compuesta por dos partes. Sabemos que ello significa Dios y ateos significa sin Dios. Si desestimamos la gracia de Dios, si la anulamos o declaramos ineficaz, y eso otra vez está relacionado con nuestra boca, por lo que hablamos. Cuando hablamos y expresamos cosas que no corresponden a la gracia de Dios, que no corresponden a lo que somos en Cristo, si constantemente meditamos negativamente y expresamos lo fracasados que somos, lo que tenemos que andar por el suelo, entonces invalidamos y anulamos la gracia de Dios. Lo expresamos con palabras y entonces entra en juego algo muy importante. Ateo significa estar sin Dios. Tenga en cuenta esto. Si no tendríamos gracia, entonces estaríamos en este punto sin Dios. Ir por la vida sin gracia es igual que ir por la vida sin Dios. Sin tener la gracia estaríamos sin Dios y viviríamos de una manera totalmente impía, porque Dios y la gracia son una unidad. Su naturaleza es gracia. La gracia es la naturaleza de Dios y por esa razón no deberíamos desestimarla. Pablo dice directamente: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió a fin de que fuéramos bendecidos, a fin de que tengamos seguridad eterna, a fin de que podamos disfrutar toda la bendición del cielo. Cristo no murió en vano, por eso no desestimamos la gracia de Dios. Repito, si no tuviéramos la gracia de Dios en nuestra vida, entonces eso significaría que estaríamos sin Dios, pero de esa manera no es. Exprese con palabras la gracia de Dios, declare la gracia de Dios y exprésela todas las veces que sea posible. Por eso es que tenemos, y lo que tenemos deberíamos expresarlo y confesarlo constantemente. Permítase acompañar por esta verdad en este día. Hay muchas cosas buenas para confesar, muchas cosas buenas para declarar. La gracia de Dios está presente. Declarémosla y de esa manera experimentaremos un aumento de la bendición divina. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a Gracia TV y a iglesiadelinternet.com. Es hermoso que nos acompañe. Declarar la gracia de Dios es algo grandioso. La fe siempre expresa favor. La fe siempre expresa la gracia de Dios. Yo soy favorecido en Cristo. La gracia de Dios está sobre mi vida, en cada situación, en casa, como estudiante, en la universidad, como hombre de negocios, como empresario, como empleado, como padres. Podemos aplicar esta maravillosa herramienta. La gracia de Dios está presente. La gracia es una persona, Jesucristo. Si constantemente estamos hablando de Jesús y enfatizamos lo bueno, entonces se manifestará en la realidad. Dios nos dice algo muy directo, un pasaje que ya les presenté durante un devocional anterior. Es un pasaje tan fuerte que volvemos a considerarlo una vez más. En Deuteronomio capítulo 8, Dios les dice a los israelitas que les quiere multiplicar las vacas, las ovejas, el oro. Dios les prometía que todo lo que tenían se iba a multiplicar. Versículo 13 de Deuteronomio 8. No te olvides de mí en tu corazón. Y luego en el versículo 17, en otras palabras, que cuando te haya bendecido y haya multiplicado la bendición, no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
riqueza. No digas que todo funcionó porque tus propias tácticas dieron resultado, porque has invertido correctamente, porque hemos apostado al caballo correcto. No digas nada de eso, no digas, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino, versículo 18, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es el Señor que te concedió favor, el que regaló gracia, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Por decirlo así, este es un predecesor que se refleja, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este solo es un precedente de la riqueza que hay en Cristo Jesús, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el físico y material. Nos equivocaríamos si afirmáramos que en el antiguo pacto existían oro, ovejas, grandes empresas, pero en el nuevo pacto todo eso no existe más. Allí solamente todo es espiritual. Recién cuando estemos en el cielo, allí aún será más espiritual. De ninguna manera, eso es una tontería, sino que se trata del antiguo pacto que prácticamente en cada una de sus páginas señala a Cristo. Nuestra verdadera riqueza radica en Cristo. Por esa razón, esas cosas las podemos transferir. No olvidemos que el antiguo pacto no era el mejor, sino que el nuevo pacto es el pacto muchísimo mejor. Encontramos aquí este principio gigante. No digas nunca que tus propias fuerzas te concedieron ciertas bendiciones. No, ha sido el Señor, su gracia, su bendición, lo que ha hecho posible que hoy me vaya bien a mí. Dios desea que a usted le vaya bien en espíritu, alma y cuerpo, no solamente en el espíritu, no solamente en el alma. A Él le agrada que nos vaya bien con Él. Ese es el gran desafío. Tenemos que aprender a permanecer en el Señor también en tiempos buenos. Yo suelo escuchar muchas veces cuando personas cuentan respecto a que cuando les iba mal se esforzaban por permanecer en el Señor, pero cuando vinieron años buenos olvidaron al Señor. ¡Ay! ¿No es esto trágico? La Biblia justamente nos indica que eso no nos debería suceder. En el momento en que nos va bien, no debemos decir que hemos hecho buen negocio por causa de la propia capacidad o astucia. Mi cliente o una empresa importante, repita usted que ha sido a causa del favor y la gracia de Dios, y ahora puede bendecir a otros. Ese es el camino para no ser devorado por la avaricia. Mejor es compartir con otros las bendiciones abundantes que el Señor nos concedió. Eso es lo maravilloso en el nuevo pacto. Dios dice que disfrutemos todo aquello que poseemos, pero también que compartamos con otros. Por lo tanto, no digas a causa de mi fuerza y astucia, sino di que fue el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Permítase acompañar por esta verdad. Un maravilloso pasaje. No digas en tu corazón que fue por tu fuerza. Di que fue el favor divino. Hasta el próximo encuentro. Dar favor con nuestra boca, declarar y confesar favor. No es solamente un pequeño principio, sino que es gigantesco, realmente gigantesco. Este fue personificado en Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, porque la boca de Jesús estaba llena de asombrosa gracia. La gente se maravillaba a causa de las palabras de gracia que hablaba este hombre, que estaban asombrados a causa de las palabras de gracia que fluían de su boca. No se trata solamente de principios, sino que es algo que fue personificado en la persona de Jesús. La gente se maravillaba, estaban asombrados que las palabras que Jesús hablaba eran suficientes para trasladar montes, para sanar a las personas como para transformar vidas. Una sola palabra era suficiente. Semejante gracia había en la boca de Jesús. Una palabra era más que suficiente y personas fueron sanadas y liberadas.
detalladas. Dios es muy bueno y nos muestra aquí cómo funciona esto en la vida. Nosotros estamos en Cristo y debemos expresar favor de la misma manera que Jesús lo hizo. Existe un pasaje conocido en Santiago capítulo 2, versículo 26. Muchos fueron confundidos al leerlo. Muchos se preguntaban, si estamos en el nuevo pacto, ¿por qué razón dice en este pasaje que tenemos que hacer obras? ¿Es entonces de verdad una mezcla entre el antiguo y el nuevo pacto? De verdad no la es. Ahora contemplaremos ese pasaje. Santiago capítulo 2 versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso es lo que dijo Santiago. Algunos dicen, pastor, esto comprueba que todavía estamos en parte bajo leyes, porque tenemos que hacer todo lo que está escrito en la Biblia. Estas son las obras. Pero no es de esa manera. Tenemos que analizar un poco más detalladamente la carta de Santiago. En el segundo capítulo y sobre todo en la segunda parte, vemos que la fe sin obras es muerta. No debemos entender esto como contraposición al hecho a que no podemos ser salvos por obras. Tenemos que entender cuáles son las verdaderas obras, porque existe una obra en ese sentido que no es para entenderla como rendimiento, sino que es una consecuencia natural de mi relación en Cristo. En este momento hay algo que realmente podemos hacer, porque nosotros sabemos que dice en Romanos capítulo 10, versículos 4 al 6, que la justicia del antiguo pacto se establecía por causa de hacer o guardar las leyes de Moisés. Pero en el nuevo pacto, Jesús habla y expresa la justicia que es por fe. Por lo tanto, la obra de justicia por fe no debemos confundirlo con hechos del antiguo pacto, pero las obras del nuevo pacto es nuestra confesión, eso que expresamos con palabras. Se trata de una consecuencia lógica de la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Es la consecuencia lógica porque Dios es un Dios de relación. Entonces habló de este maravilloso socio en la relación. Por ejemplo, yo hablo de mi esposa, naturalmente no siempre en público, pero cuando estoy con amigos, entonces yo hablo muchas veces cosas buenas de ella. Yo hago eso como lógica consecuencia porque yo tengo una maravillosa relación con ella. Así deberíamos hablar del Señor. Por ello, no deberíamos pensar que Dios nos bendice más cuando hablamos más de Él, de ninguna manera, sino que enfatizamos todo lo bueno que Él hizo, todo el favor que nos ha concedido en nuestra vida respecto a toda la gracia que hay sobre nuestra vida. Estamos tan entusiasmados que nuestra obra, entre comillas, es hablar de las maravillosas y buenas obras del Señor. Hablamos sobre la bondad de Dios. Nadie me puede prohibir que yo diga esas cosas. Renacido para predicar y hasta mi último aliento hablar de la gracia de Dios. En un sentido esa es mi obra, es mi misión. Mi misión es declarar la gracia de Dios a donde me sea posible, en todo el mundo por medio de audios, videos o libros, etc. Declarar la gracia de Dios. En el próximo devocional veremos en Santiago capítulo 3 que allí se habla respecto de nuestra lengua. Se refiere a nuestra boca. ¿Puede usted ver el desarrollo? Es importante que comprendamos esto. En el segundo capítulo de la carta de Santiago, Santiago afirma que la fe sin obras es muerta. En el capítulo 3 nos aclara cuáles son estas obras. Son aquello que hablamos y expresamos con nuestra boca. Es lo que nosotros hablamos, porque la justicia que es por la fe habla, de acuerdo con Romanos 10, versículo 6. En este devocional estuvimos en el segundo capítulo de la carta de Santiago. En el próximo iremos al capítulo 3 y observaremos lo que el apóstol Santiago dice respecto a la lengua. Por esa razón, le invito a no perderse el próximo devocional. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro.
Bienvenidos a Gracia TV y a iglesiadelinternet.com. Hoy nos dirigimos a Santiago capítulo 3. Hoy trataremos algo interesante. Nosotros debemos hablar favor. La fe expresa favor. Algo muy importante es declarar constantemente el favor de Dios. Durante el último devocional hemos afirmado que Santiago afirma en el capítulo 2 que la fe sin obras es muerta. No debemos comparar esto con las obras de la ley del antiguo pacto, porque bajo el antiguo pacto uno era justificado por hacer algo, pero bajo el nuevo pacto somos justos por medio de Jesús. Como consecuencia hablamos de ello, del nuevo pacto. En el nuevo pacto la justicia habla. Eso es lo que nos dice en comparación a la ley de Moisés con el nuevo pacto de Jesús. En Romanos capítulo 10, versículos 4 al 6, Santiago va al grano al término del segundo capítulo, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lamentablemente algunos se sintieron confundidos al leer esto, pero tenemos que seguir leyendo. Justamente en el capítulo 3 nos es explicado cuáles son las obras en el nuevo pacto. Las obras entre comillas, declarar, expresar con palabras las buenas y maravillosas cosas de Dios, justamente respecto a lo que nos estamos refiriendo en esta serie de devocionales. Habla a favor. Por lo tanto, comencemos a leer en el capítulo 3, precisamente en el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esta es una cita muy fuerte. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Desde el versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En otras palabras, Santiago nos dice claramente que nuestras palabras dirigen nuestra vida. Si estamos bajo el favor de Dios, somos guiados en medio de bendiciones, pero si constantemente expresamos maldiciones, si nos sometemos a cierto tipo de sesiones de liberación, si permitimos llenarnos con tales pensamientos, entonces es como que desestimamos la gracia de Dios y entonces andamos sin Dios. No debemos ocuparnos más con maldiciones, porque Jesús se hizo maldición una vez y para siempre. Jesús anuló la maldición por nosotros, la borró por nosotros y ahora nos encontramos bajo el favor de Dios. Deje de hablar respecto a maldiciones y las sesiones de liberación de esas corrientes teológicas equivocadas. Hable respecto al favor de Dios, porque para eso murió Cristo por nosotros. Por tanto, nosotros dirigimos nuestro cuerpo, pero debemos prestar atención a las palabras que hablamos. Y luego dice Santiago, hacemos un pequeño salto al versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Los únicos que pueden domar la lengua somos nosotros mismos, cuando dejamos de hablar todas esas cosas negativas y sin sentido, y comenzamos a hablar del favor de Dios. Tengamos en nuestra boca el favor de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Estas son fuertes expresiones que nos eximen de todo comentario. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. También esto nos exime de todo comentario. Sabemos a qué se refiere. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Imposible, porque dice en el versículo 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas
o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pero a pesar de ello, suele suceder a veces que de nuestra boca fluye tanto agua salada como dulce. Y ahora Dios nos dice, mira a Jesús, de la fuente de su boca fluía agua dulce, de su fuente fluía agua dulce. No deberíamos maldecir a personas y a la vez alabar a Dios con la misma lengua. Habla y expresa favor sobre tu vida. Declara la gracia de Dios sobre tu vida, porque entonces seremos mucho más misericordiosos con otros. La razón por la cual a veces somos tan legalistas y duros entre nosotros es porque nosotros nos hemos impuesto a nosotros mismos la ley. Pero si nos colocamos bajo la gracia y comenzamos a expresar esa gracia y ese favor con nuestras palabras, entonces no solamente colocamos bajo la gracia a quienes nos oyen, sino que también nuestros sentimientos, nuestras emociones que provienen de nuestra alma son transformadas. Esos sentimientos son de pronto más misericordiosos para con otros, y esto sin llegar a ser un blandengue. Llegamos a ser más misericordiosos y tenemos mucha más paciencia con otras personas. Vemos claramente en Santiago capítulo 3 que las obras bajo el nuevo pacto son dominar y dirigir tu boca. Dirige tus labios, no permita que por tu lengua fluyan corrientes provenientes de dos fuentes, sino simplemente justamente aquello a lo que nos hemos referido durante esta serie de devocionales. Por nuestros labios debe fluir favor. Deberíamos hablar aquellas cosas que edifican a los demás, lo que les proporciona favor, lo que le proporciona favor y gracia al otro. Esto otra vez es puntualizado en Efesios capítulo 4 versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Los que oyen deben venir bajo la gracia de nuestras palabras, y si podemos transmitir gracia a otros, a quienes nos oyen y escuchan, cuanto más podemos transmitirnos gracia a nosotros mismos si sobre nosotros expresamos palabras de favor y no palabras negativas. Lo que funciona para otros, por ejemplo, que podemos guiar a la gracia a otros, también funciona sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia vida. Cuando hablamos sobre nosotros, entonces también nos colocamos nosotros bajo el favor de Dios de la misma manera que lo hacemos con los oyentes. Amén y amén. Creo que en esta serie de devocionales hemos afirmado claramente, habla favor. Hable usted favor de la misma manera que lo hizo Jesús, y muchas cosas serán transformadas en su vida y a su alrededor. Ahora hemos comprendido cuáles son las obras bajo el nuevo pacto. Nosotros no nos compramos nada con ello. Con ello no podemos ganarnos ni merecernos nada. Pero si recibimos revelación, entonces hablamos automáticamente de ella. De lo que estamos entusiasmados, hablamos automáticamente, porque siempre se trata de un fruto que hemos recibido por medio de la relación con nuestro Señor. Amén y amén. Tenga usted un día súper bendecido. Declare el favor de Dios. Le deseo un día bendecido. Hasta el próximo encuentro.